Con varios temas que se cruzan por el ámbito judicial y de investigaciones, vamos a conversar esta noche en la entrevista de Noticias con el ex fiscal Carlos Gajardo, a quien le agradecemos el que esté con nosotros en el estudio. Bienvenido. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Déjeme comenzar primero con lo que probablemente se ha convertido en un escándalo y además ni siquiera sabemos si estamos viendo recién la punta del iceberg a propósito de lo que está ocurriendo con la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Cómo cree que podría llegar a afectar al Poder Judicial solo este caso? Bueno, evidentemente se trata de una situación extremadamente delicada y compleja, grave, y por lo tanto exige que las instituciones estén a la altura y esto se investigue con profundidad. La Fiscalía actuando con autonomía, investigando a cualquiera sea la persona que se resulte responsable, y los tribunales de justicia actuando también con independencia. Acá es importante compatibilizar, como en todas estas causas, efectuar una investigación profunda y respetar, por supuesto, la presunción de inocencia de que gozan todas las personas, incluyendo los 3 ministros que están sujetos a investigación. Ahora, ¿podrían existir otros casos equivalentes? Hay, por una parte, antecedentes y es la imputación que va a hacer la Fiscalía de posibles pagos que se hubieran hecho específicamente a un ministro para obtener determinados resultados ante alegatos en las Cortes. Eso a mí me parece lo más grave de lo que se está investigando y creo, mi opinión personal, y la que he compartido con otros colegas dedicados al tema del derecho en general, de la litigación, que eso es una conducta absolutamente excepcional. Eso le iba a preguntar, ¿qué se comenta entre abogados y fiscales? ¿Qué se comenta sobre una cuestión como esta? Yo creo que a todos nos ha sorprendido mucho. No está en nuestro pensamiento de cómo funciona el sistema, de que en general los alegatos, los acuerdos en las Cortes se consigan mediante pagos de dinero. Lo segundo, que sí es algo que es muy comentado y sabido, tiene que ver con ciertas influencias que existen, sobre todo en temas de nombramiento. Estamos hablando de los procesos de nombramiento de los jueces, de los ministros, de los notarios y de los propios fiscales. Todo ese proceso es bastante semejante. Se trata básicamente de ternas que se confeccionan en el Poder Judicial y luego una institución diversa, el Ministerio de Justicia en los primeros casos o el Fiscal Nacional en los segundos, decide quién dentro de esos 3 es la persona elegida. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Si está arriba de la mesa, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿cómo se corrige? Han habido algunos esfuerzos que ha hecho el propio Poder Judicial, que hace un par de años prohibió expresamente lo que se denomina el besamano, es decir, esta costumbre de ir a donde un ministro a pedirle el voto, y esas audiencias se prohibieron. Pero creo que eso es absolutamente insuficiente. Lo que debería suceder, creo yo, es que los procesos de nombramiento y de selección sean más transparentes. Creo que para eso es posible delegar esto en funciones de terceros, por ejemplo, en alta dirección pública, donde exista mayor claridad en la manera en que se evalúan a los candidatos, la manera en que se evalúan sus méritos y la manera en que se decide finalmente quiénes pueden ascender y quiénes no. Carlos, a propósito de besamano o de este tipo de reuniones, también hay otra que ha quedado bastante cuestionada y sobre todo por estas horas, la que se viene comentando hace un tiempo respecto del senador Juan Pablo Letelier con el fiscal nacional y las reuniones además que tuvo con el ministro. Usted ha sido particularmente crítico respecto de esto. ¿Debiesen prohibirse completamente cruces de reuniones entre una autoridad, por ejemplo, del Parlamento con el fiscal nacional o con algún ministro de una corte? Mire, es la propia ley la que establece la sospecha en estas reuniones y por lo tanto exige que esas reuniones se publiciten mediante el mecanismo del lobby, que consiste en que se establezca, se conozca, se publicite cuándo se realizan esas reuniones y el contenido de ellas. Esto fue parcialmente cumplido porque en las anotaciones del lobby en esta reunión no se dijo cuál era el motivo por el cual se habían reunido y eso se tuvo que aclarar después mediante un comunicado que hizo la Fiscalía a solicitud de CIPER. Una vez conocida esta información, a mí me parece que esta reunión es absolutamente improcedente. Nada tenía que hacer el senador Letelier yendo al fiscal nacional a representarle lo que estaba pasando en una causa en actual investigación. Si él tenía alguna inquietud respecto a lo que estaba sucediendo en las Cortes, lo dijo el propio vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, lo correcto habría sido pedirle una reunión al presidente de la Corte Suprema. Mal, por lo tanto, el senador Letelier y mal también el fiscal nacional al haber aceptado esta reunión y luego, más grave creo yo, tras la reunión, al haber apartado al fiscal Sergio Moya y a su superior, el fiscal Emiliano Arias, de esa primera investigación. El cuestionamiento recae, mucho más hoy sobre el senador Letelier que sobre el fiscal nacional. ¿Usted siente que ahí también debería haber una crítica mayor? Sin duda. A mí me parece además que el fiscal nacional debiera ser especialmente cuidadoso con estos temas porque él tiene un récord hacia atrás en estos mismos términos. Él tuvo reuniones antes de ser nombrado fiscal nacional bastante indebidas, que de hecho la ley prohíbe, la ley exige que esas reuniones sean públicas en el Senado. Tuvo reuniones en la casa del
del senador Guido Girardi en una oficina con el senador Hernán Larraín previo a su nombramiento. Y luego, siendo fiscal nacional, también tuvo reuniones indebidas con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, en ese momento senador, para ver la situación del senador Iván Moreira, causa en la que él se había inhabilitado. Todas esas conductas ya forman parte de lo que ha hecho el fiscal nacional y él debió haber aprendido que no debería repetir este tipo de conductas. Déjeme llevarlo ahora al tema de las causas políticas que han estado siendo investigadas también. ¿Cree usted que la falta de querella por parte del Servicio de Impuestos Internos en estos casos de financiamiento irregular de campañas políticas de alguna manera terminó debilitando también las indagatorias? Absolutamente, y eso es la manera en que lo han resuelto los tribunales. Desgraciadamente nosotros tenemos un sistema en que los delitos tributarios deben perseguirse solo cuando hay una querella del Servicio de Impuestos Internos. Pero Impuesto Interno, perdón, argumenta que su fin último es la recaudación de impuestos, no andar persiguiendo legalmente a la gente. Tiene toda la razón, y la mejor forma para recaudar impuestos, se demostró con el caso Penta, es presentar querellas criminales. Fíjese usted, Juan Manuel, que después del caso Penta de evasión fiscal en Chile bajó 2 puntos cada año, el 2015 y el 2016, explicables básicamente por la acción que hizo el Servicio de Impuestos Internos al perseguir criminalmente estas conductas. La mejor forma para evitar la evasión de impuestos en un país es perseguir aquellos casos en que se descubre la evasión. Y en este caso, el Servicio de Impuestos Internos tuvo un comportamiento particularmente errático. No solo no se querelló en contra del senador Longueira, lo que posibilitó ahora que fuera sobreseído, sino que tampoco, por ejemplo, se querelló en contra del exministro Rodrigo Peñailillo y de Jorge Rosenblut por la precampaña de Michelle Bachelet, donde habían suficientes antecedentes y así fue pedido reiteradamente por la Fiscalía para que esas querellas se produjeran. ¿Usted tiene la convicción de que en el caso, por ejemplo, de Pablo Longueira, efectivamente aquí operó una fórmula de sistema y facturas ideológicamente falsa? Absolutamente, y eso todavía está en pie porque hay una segunda imputación que la Fiscalía mantiene, que es la imputación por cohecho. Se le imputa junto con el delito tributario, que ya no puede seguir siendo investigado, el hecho de que él recibió dineros a través de terceras personas, de testaferros, mientras se tramitaba la ley del royalty minero, y hay correos electrónicos precisos donde la ley que fue redactada por un abogado del grupo de SQM, terminó siendo ley de la República y en esa mensajería pasó por las manos de Pablo Longueira, mientras simultáneamente la secretaria Pablo Longueira cobraba dineros mediante boletas ideológicamente falsas. Esos son los hechos de la causa. Carlos Gajardo, por último, a diferencia de otros fiscales que dejan de ser fiscales, usted ha mantenido un alto perfil desde el punto de vista público, en los medios de comunicación, analizando, cuestionando y poniendo el ojo y el dedo donde corresponde o siente que corresponde. ¿Ha pensado postularse a algún cargo de representación popular? Mire, eso es algo que permanentemente me lo han indicado como que fuera un fin que yo tuviera en estos hechos y la verdad que no es así. A mí me parece que la experiencia que nosotros acumulábamos siendo fiscales es una experiencia que es bastante difícil de conseguir en otros ámbitos. Creo que tengo un rol de poder transmitirla porque hay cosas que a mí me parece que en el país se están haciendo muy mal. Tenemos problemas graves de credibilidad en el sistema judicial. ¿Y no siente que contribuiría que podría contribuir a mejorar ese grado de credibilidad? No sé, que usted se postulara, por ejemplo, a un cargo en el Parlamento, que desde el Parlamento ayudara a combatir efectivamente lo que ahora critica. Tengo la impresión de que como está funcionando nuestro sistema político, en verdad es muy poco lo que se puede hacer desde el interior. A mí me acomoda mucho el rol que tengo hoy día de ser un abogado que litiga causas, pero que también aporta desde los medios y desde la academia su visión para que estas cosas y estas prácticas puedan mejorarse. Carlos Gajardo, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros en la entrevista de Ahora Noticias. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches.